Muy buenos días, espero que estén bien. Le habla el estudiante de Derecho Miqueas Ramírez Olea de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y vamos a tratar un tema acerca de la deontología jurídica, la cual tiene otras ciencias que le son afines, como son la ética, la moral, la religión, la filosofía, y vamos a ver cómo pueden relacionarse o cómo se relaciona la deontología jurídica. La palabra deontología significa, viene del griego deon, que significa deberes, y logía significa tratado, o sea, estudio de los deberes. Esta ciencia se aplica mucho en el deber del profesional, especialmente, aunque se aplica de forma general los deberes que debe de tener una persona en la sociedad. La deontología jurídica se aplica para todo aquel profesional, para que aprenda a aplicar lo que es la ética, la moral, el pudor y la honestidad. Nosotros podemos ver que esta ciencia está establecida también en códigos, ¿verdad? Porque recuerden que tiene que estar escrita la deontología, está escrita en código, y eso hay que aplicarlo, aprenderlo para poder tener una vida de moral y una vida ética en el ejercicio de sus funciones profesionales. Aunque la moral, vamos a ver, se parece mucho a la ética, pero ambas tienen una diferencia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la moral es la norma de conductas personales o sociales que se refieren a la bondad o maldad de una conducta en lo social, ¿verdad? Una persona con moral, eso se aprende en los hogares, eso se aprende de la costumbre de su hogar, o sea que es algo que está interno en la persona. Asimismo, la ética no tiene también referencia con la deontología. ¿Por qué? Porque la ética son preceptos de buena convivencia que no están escritas, o sea que también es algo interno en la persona. Una persona profesional que no tenga moral, que no tenga ética, es aquel que va al fracaso. ¿Por qué? Porque va a engañar a sus clientes. Específicamente en el derecho, un abogado que no tenga ética, que no tenga moral, que no tenga pudor, que no sea honesto, pues va a hacerle daño a la profesión. Muchas veces hemos visto, ¿verdad?, situaciones que se han presentado con este tipo de profesionales del derecho, pero la gente lo generaliza. Pero realmente hay abogados muy serios, hay abogados muy honestos también, que tienen ética, tienen pudor, tienen también moral. Bien, entonces la deontología se identifica con estas ciencias también. Por ejemplo, la deontología también se relaciona con la religión. Saben que la palabra religión significa religar, o sea, es lo que liga al ser humano con Dios. O sea, el hombre hace una religión para acercarse a Dios. Bien, y esta palabra viene del griego religar, que significa ligar, unir, ¿verdad?, al ser creador con el ser humano. El ser humano, esta norma de conducta en la religión es la base prácticamente, también es la madre de las demás ciencias, la religión. ¿Por qué? Porque en la religión hay una norma de conducta muy elevada. La religión cambia a la persona, cambia al que la practica, porque ya los parámetros o niveles de moral son más altos, tiene más responsabilidad, tiene más entrega en los trabajos, en el medio social en el cual se desenvuelve. Entonces la religión es una parte esencial también que forma que la deontología
se nutre también de esta ciencia, si se podría decir la religión como una ciencia. También la deontología se relaciona con la filosofía. La palabra filosofía viene del griego filo, que significa amor al conocimiento, ¿verdad? Amor a la sabiduría. También los filósofos, muchos de ellos, tuvieron un papel muy importante en las diferentes épocas que vivieron, porque practicaban este tipo de moral, vamos a decir así, una moral bien alta, una ética que se relaciona, como le digo, con la deontología, ya que la deontología es el conjunto de preceptos y conocimientos que se aplican al ser humano o en una religión, en una profesión determinada. Por ejemplo, como la religión, la profesión del derecho, que necesita bastante tener un norte, es la función del deber cumplido, porque podemos tener un deber y no cumplirlo bien, pero la deontología le aplica al profesional del derecho una norma, ¿verdad? Una norma escrita, la cual debe de regirse para que pueda ejercer bien su profesión con una moral alta y una ética impecable. Por eso, la deontología se relaciona con estas demás ciencias que le nutren de muchos conocimientos. Por ejemplo, en la misma filosofía jurídica, que la deontología se nutre de esta parte, ya que la filosofía, como le dije anteriormente, significa amor a la sabiduría, donde los filósofos siempre trataban de interpretar el mundo, el cosmos, de dónde venimos, quiénes somos. Entonces, eso se aplica también en la deontología. Los filósofos griegos, principalmente, fueron muy moralistas, muy éticos también, y aplicaron esas enseñanzas para interpretar los problemas que se presentaban. Sabemos que la filosofía interpreta en los problemas, pero no le da la solución. Pero es una parte de la deontología para nosotros también tener un código de ética profesional que nos va a dar buenos resultados siempre y cuando lo apliquemos. Claro, nosotros en el interior tenemos que tener una buena enseñanza, una buena costumbre para poderla externar, ¿verdad? Porque no solamente es que yo la aprenda, sino que la aprenda leyendo un libro, sino que yo también debo de tener ciertos parámetros y conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, para poder entonces yo ejercer mi profesión, ¿verdad? Entonces, la deontología es eso, que enseña al profesional a llevar una ética, un parámetro dentro de su profesión como una persona que va a ser útil a la sociedad, haciendo que su trabajo con moral, siendo honesto con sus clientes, siendo honesto con los demás, para que pueda entonces ser un buen abogado. Si no lo hace así, nunca será un buen abogado. Tiene que aplicar la deontología en su vida hasta que pueda desarrollar toda esta parte de su potencial, para que entonces sea reconocido como un abogado de buena moral y un abogado serio, y que sea también un abogado que sea honesto. Ya ustedes saben, eso es la deontología jurídica. Pasen buen día y que Dios le ayude.